Sean bienvenidos a una nueva clase. En el día de hoy hablaremos de la anatomía del cráneo y de las meninges. A manera de introducción y repasando lo que habíamos en el teórico anterior, tenemos que el sistema nervioso lo podemos dividir bajo un punto de vista funcional y un punto de vista anatómico. Bajo este último, al sistema nervioso lo podemos dividir en dos, en un sistema nervioso central y uno periférico, basados en un criterio en el cual el sistema nervioso central son aquellos órganos que se encuentran dentro del cráneo, dentro del conducto raquídeo y que se encuentran revestidos por meninges. En cambio, el sistema nervioso periférico está constituido por aquellas estructuras del sistema nervioso que están por fuera de este estuche cráneo raquídeo meningio. Tenemos entonces que el encéfalo y la médula son los órganos que forman el sistema nervioso central. El encéfalo está alojado dentro de la cavidad craneana y la médula espinal está alojada dentro del conducto raquídeo. Las meninges entonces son tejido conjuntivo que en forma de envoltorio se encuentran alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Se reconocen tres de afuera hacia adentro, son la dura madre, aracnoides y pía madre. En la imagen observamos un preparado anatómico, es un corte coronal en el cual está señalado con la flecha blanca una dependencia de dura madre, o sea, una formación que depende de la dura madre, que corresponde a la hoz del cerebro. La médula espinal constituye el sector más caudal del sistema nervioso central, se encuentra alojada dentro del conducto raquídeo y constituye un órgano segmentario. La misma está envuelta por meninges. Estas meninges son las mismas que se encuentran a nivel de la cavidad craneana y de hecho tienen continuidad con las mismas. El sector más desarrollado de este sistema nervioso central, el encéfalo, está protegido entonces por el cráneo. El cráneo constituye el sector superior del esqueleto, está ubicado en la línea media, por lo tanto forma parte del esqueleto axial. Se reconocen dentro del cráneo huesos del neurocráneo y huesos del viscerocráneo. Los huesos del viscerocráneo se relacionan con el sector inicial del aparato respiratorio y digestivo, además de formar las órbitas que alojan a los globos oculares. Por otro lado, los huesos del neurocráneo son aquellos que están formando la cavidad craneana. La cavidad craneana es una cavidad inextensible que aloja al encéfalo recubierto por sus meninges. Aquí vemos una vista anterior de esta cabeza ósea o cráneo, en el cual podemos ver a la izquierda una radiografía y a la derecha un preparado anatómico dado por hueso seco. Podemos observar que esta cara anterior de la cabeza ósea, podemos definir el sector más inferior, 2/3 inferiores de la misma, están ocupados por huesos del viscerocráneo, que como dijimos están encargados de alojar el sector inicial del aparato respiratorio dado por las fosas nasales, el sector inicial del aparato digestivo dado por la cavidad bucal y alojar a los globos oculares a nivel de las órbitas que se encuentran lateralmente a las fosas nasales. Por otro lado, ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, y como ya conocen del módulo anterior, que en las radiografías el aire se ve negro, se ve radiolúcido. Aquellas estructuras que contienen aire, por lo tanto, se van a ver más negras, como por ejemplo vemos el aire dentro de las fosas nasales y vemos también el aire como elemento radiolúcido a nivel de los senos paranasales, en este caso los senos maxilares debajo de las cavidades orbitarias. O sea que el sector del viscerocráneo no solamente va a alojar a los órganos de los sentidos, el sector inicial del aparato respiratorio y digestivo, sino también a los senos paranasales, que son cavidades neumáticas labradas en el interior de estos huesos. Ahora nos encontramos con una cabeza ósea vistos desde su lateral, entonces podemos reconocer mejor aquí los huesos del neurocráneo,
que son 8, y que se ubican de adelante hacia atrás en la línea media los impares: el frontal, etmoides, efenoides y occipital. Y a los lados podemos reconocer los huesos temporales y parietales. Estos huesos que acabamos de nombrar se encuentran en íntima unión, articulando por medio de un tejido fibroso que los vincula y que recibe el nombre de suturas, que a las mismas las podemos clasificar como articulaciones del tipo de las sinartrosis o articulaciones fibrosas. En un recién nacido, estos huesos del cráneo no se encuentran en íntimo contacto, sino que se encuentran separados por un tejido fibroso membranoso que los vincula y que recibe el nombre de fontanelas. Existen dos fontanelas: la fontanela mayor o anterior, que se encuentra entre el hueso frontal y los parietales, y la fontanela posterior o menor, que se encuentra entre los huesos parietales y el occipital. Los huesos, a medida que el cráneo va creciendo, tienden a desaparecer esta fontanela. Es así que más o menos en torno al mes o a los 2 meses, la fontanela posterior se encuentra cerrada, y en torno al año y medio, 18 meses, entonces es cuando la fontanela anterior se cierra. Al cráneo lo podemos dividir en dos sectores: un sector superior, al cual llamaremos calota o bóveda, y un sector inferior, al cual denominaremos piso o base. La división entre estos dos sectores está dada por una línea que se extiende desde el sector anterior a nivel de la eminencia frontonasal hasta el sector posterior a nivel del hueso occipital en la protuberancia occipital externa. Esta línea entonces me divide el sector superior del cráneo, al cual llamaremos calota, y el sector inferior, el piso. Es así entonces que la calota se va a encargar de formar y proteger el sector más superior de la cavidad craneana. En cambio, el piso o base va a ser el sector del cráneo que se va a relacionar con el contenido que se encuentra en el sector inferior de la cavidad craneana, y a nivel de este piso voy a tener una serie de forámenes que van a posibilitar que la cavidad craneana se comunique, por ejemplo, con las cavidades orbitarias, por ejemplo, con las regiones profundas de la cara a través de ciertos forámenes de la base del cráneo, o con el conducto raquídeo por medio del foramen magno labrado en el hueso occipital, por el cual transita la transición bulbomedular. Cualquiera sea el caso, estos huesos que van a formar entonces el cráneo, a lo mismo lo podemos clasificar como huesos planos. Los huesos planos forman cavidades, en este caso la cavidad craneana. Estos huesos planos están formados por dos capas de tejido compacto, la tabla interna y la tabla externa, hacia adentro y hacia afuera del cráneo, con tejido óseo esponjoso entre ellos. En este caso, el tejido óseo esponjoso se va a llamar diploe. El piso de este cráneo va a estar formado por tres sectores: un piso anterior, un piso medio y un piso posterior, sobre los cuales se van a apoyar los sectores más inferiores del encéfalo. El piso anterior se separa del piso medio por una línea que pasa a nivel de las alas menores del efenoides, que es lo que está marcado con el número 1, el sector más anterior de la silla turca. La silla turca está marcada con el número 2. Este sector, el piso anterior de la base del cráneo, se encuentra por encima de las cavidades orbitarias y por encima de las fosas nasales. A este nivel, por ejemplo, encontramos una comunicación con las fosas nasales a través de la lámina cribosa del etmoides, donde pasa el primer par craneano. El piso medio de la base del cráneo se centra en la línea media a nivel de la silla turca, que es lo que está marcado con el número 2. La silla turca aloja a la hipófisis. Lateralmente se va a extender por medio de las fosas temporales. El límite anterior de este piso medio de la base del cráneo
está dado por las alas menores lefenoides, que están marcadas con el número 1, y el límite posterior va a estar dado a nivel del borde postero superior del peñasco del hueso temporal, el cual está marcado con el número de 3. Tanto a nivel del piso anterior como del piso medio se relacionan estos con los polos más anteriores de los hemisferios cerebrales, los cuales se encuentran en estos sectores: el polo frontal a nivel del piso anterior y el polo temporal a nivel del piso medio. El piso posterior de la base del cráneo presenta como límite anterior el borde posterior superior del peñasco del hueso temporal, el número 3. Y va a estar relacionado con el tronco encefálico y con el cerebelo. Como vemos en la imagen, presenta un gran foramen a nivel de la línea media que lo va a comunicar con el conducto raquídeo, el cual está dado por el foramen magno. Así como destacamos a nivel del piso posterior su comunicación con el conducto raquídeo, debemos destacar algunas comunicaciones más. El piso anterior se va a comunicar con las fosas nasales, como decíamos, a través de la lámina cribosa. Se va a comunicar por medio de los conductos ópticos con las cavidades orbitarias. Por aquí va a estar pasando el segundo par craneano. A nivel del piso medio vamos a encontrar una serie de forámenes que son muy importantes. Por ejemplo, el conducto carotidio. El conducto carotidio da paso a el pilar anterior de vascularización encefálica, la arteria carótida interna. A su vez también presenta una serie de orificios como la hendidura esfenoidal, que comunica con la órbita, o el foramen oval, foramen redondo menor y redondo mayor. Por otro lado, a nivel del piso posterior, como decíamos, se encuentra el foramen magno, está marcado con el número 4, y una serie de forámenes que van a comunicar el piso posterior con el interior del hueso temporal. A su vez, también en este piso posterior vamos a encontrar el foramen rasgado posterior o foramen yugular, el cual da paso a los pares craneanos 9, 10 y 11, pero principalmente tienen que recordar que el drenaje encefálico se realiza por medio de este foramen, por el cual transita el seno lateral en su sector más distal y se va a transformar en la vena yugular interna. Entonces, recordar que a nivel del piso medio ingresa el pilar anterior de vascularización encefálico, las arterias carótidas internas. A nivel del piso posterior ingresan dos arterias más para vascularizar el encéfalo, que son las arterias vertebrales por medio del foramen magno. Y a nivel del piso posterior también vamos a encontrar por donde se va la sangre del interior de la cavidad craneana, constituyendo entonces el origen de la vena yugular interna. Aquí en este preparado que pasa por la línea media, es un corte sagital, podemos ver cómo el piso anterior a la base del cráneo se relaciona con el sector inferior de los polos frontales de los hemisferios cerebrales. El piso medio se va a relacionar con el sector inferior de los polos temporales, y el piso posterior se va a relacionar con el cerebelo y con el sector más bajo del tronco encefálico. Pasaremos ahora a hablar de las meninges. Las meninges son un tejido fibroso que envuelve y recubre al sistema nervioso central. Meninges existen a nivel del interior de la cavidad craneana y a nivel del conducto raquídeo. Las primeras van a envolver al encéfalo, al cual van a proteger, y las segundas van a encargarse de envolver a la médula espinal. De afuera hacia adentro se dividen en tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. En los espacios que van a formar estas meninges, por ejemplo, va a circular el líquido cefalorraquídeo. Si pudiéramos ir disecando uno a uno los planos de superficial a profundo, nos encontraríamos con la piel, el tejido celular subcutáneo, con músculos y aponeurosis asociados, el tejido óseo, formando parte del cráneo.
para después llegar a las meninges. Las meninges, como decíamos, tenemos la meninge más externa, la paquimeninge, que constituye la dura madre, y por dentro tenemos las leptomeninges, que son la aracnoides y la pía madre, y finalmente llegaríamos al encéfalo. Por debajo del plano óseo entonces vamos a encontrar a la primera meninge, la más externa, que constituye la dura madre. La dura madre se adhiere íntimamente al periósteo, que es el tejido fibroso que recubre el hueso por dentro. La dura madre de las meninges es la más resistente, la que más protección brinda. La meninge más externa entonces la denominamos dura madre. La dura madre puede enviar tabiques hacia el interior del cráneo, los cuales constituyen puntos muy importantes dentro de la anatomía topográfica. Estas estructuras son dependencias de la dura madre. Vamos a destacar la tienda del cerebelo con el número de 1, la cual va a dividir a la cavidad craneana en dos sectores. Uno que me queda por encima, el piso supratentorial, y uno que me queda por debajo, el piso infratentorial. En el piso supratentorial se van a encontrar los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Y a nivel del piso infratentorial vamos a poder encontrar el sector más inferior del tronco encefálico, o sea, el bulbo y la protuberancia, más el cerebelo. Por otro lado, y en el sector superior, a nivel de la línea media, podemos encontrar otra dependencia de la dura madre, en este caso marcada con el número 2, que constituye la hoz del cerebro. La hoz del cerebro va a dividir al piso supratentorial en forma incompleta, y cada uno de los dos sectores originados van a alojar a un hemisferio cerebral cada uno. La meninge más externa entonces la denominamos dura madre. La dura madre puede enviar tabiques hacia el interior del cráneo, los cuales constituyen puntos muy importantes dentro de la anatomía topográfica. Estas estructuras son dependencias de la dura madre. Vamos a destacar la tienda del cerebelo con el número de 1, la cual va a dividir a la cavidad craneana en dos sectores. Uno que me queda por encima, el piso supratentorial, y uno que me queda por debajo, el piso infratentorial. En el piso supratentorial se van a encontrar los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Y a nivel del piso infratentorial vamos a poder encontrar el sector más inferior del tronco encefálico, o sea, el bulbo y la protuberancia, más el cerebelo. Por otro lado, y en el sector superior, a nivel de la línea media, podemos encontrar otra dependencia de la dura madre, en este caso marcada con el número 2, que constituye la hoz del cerebro. La hoz del cerebro va a dividir al piso supratentorial en forma incompleta, y cada uno de los dos sectores originados van a alojar a un hemisferio cerebral cada uno. Existen varios tabiques de dura madre en el interior de la cavidad craneana. Los dos más importantes que deben de recordar por su rol topográfico entonces son la tienda del cerebelo o tentorio y la hoz del cerebro. Entonces, como decíamos, la tienda del cerebelo tiene un rol muy importante porque es quien va a dividir a la cavidad craneana en un piso supratentorial y un piso infratentorial. Las estructuras que vamos a encontrar a nivel del piso supratentorial van a estar dadas por el cerebro, dígase los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Por otro lado, a nivel del piso infratentorial vamos a poder encontrar al cerebelo, así como los dos sectores más inferiores del tronco encefálico, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, como decíamos, esta estructura, la tienda del cerebelo, que está marcada con el número 1 en el corte sagital, nos permite dividir el piso supratentorial del infratentorial. Como ven hacia adelante, el sector del borde libre de esta tienda del cerebelo permite
la comunicación entre los dos pisos. Y a este nivel vamos a encontrar el mesencéfalo. En el piso infratentorial, el mesencéfalo está marcado con el número de 2. En el piso infratentorial vamos a encontrar la protuberancia, 3, el bulbo raquídeo, 4, el cerebelo, 5. Entre estas últimas tres estructuras que les nombré, vamos a encontrar el cuarto ventrículo. A nivel del cuarto ventrículo es que se encuentran las comunicaciones milimétricas entre las cavidades ependimarias y el espacio subaracnoideo. Otra estructura de dependencia del útero madre que encontramos, dijimos que era la hoz del cerebro. Como ven en la imagen, la hoz del cerebro se encarga de tabicar parcialmente el piso supratentorial en dos compartimentos, los cuales están ocupados, cada uno de ellos, por un hemisferio cerebral. Entonces ya destacamos a la dura madre por ser la meninge más externa, la que origina determinadas dependencias que cumplen un rol topográfico muy importante en el interior de la cavidad craneana. Vamos a hablar ahora del aracnoides. La aracnoides se divide en dos capas, una que queda pegada a la dura madre y otra que queda pegadita a la pía madre. Y entre las dos van a existir una serie de trabéculas de tejido conjuntivo que justamente se parecen a una tela de araña, y de ahí el nombre de aracnoides. Así se genera el espacio subaracnoideo. A nivel de este espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, la pía madre es la meninge más delicada, la más profunda, y es la que se encuentra en íntima relación con los vasos sanguíneos, a los cuales acompaña a medida que se profundizan a nivel del parénquima encefálico. Aquí podemos ver cómo fue seccionada la capa más externa del aracnoides, y podemos ver en profundidad cómo por el espacio subaracnoideo generado por esta meninge, van a recorrer este espacio los vasos sanguíneos, así como pares craneanos. Finalmente, la meninge más delicada, la pía madre, se va a meter en el interior de los surcos, van a formar, por ejemplo, parte de la superficie de los hemisferios cerebrales, y va a acompañar a los vasos sanguíneos a medida que se profundizan en el parénquima. El espacio subaracnoideo como tal entonces queda en relación con la aracnoides. Por su interior van a transitar vasos sanguíneos, arteriales y venosos, nervios, que son los pares craneanos, en su trayecto desde su origen a nivel del neuroeje hasta su salida, por ejemplo, cuando atraviesan un foramen de la base del cráneo para llegar a su sitio de inervación. Y por otro lado, vamos a ver que todas estas estructuras que se encuentran en este espacio subaracnoideo van a estar bañadas por el líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo está en íntima comunicación con el sistema de cavidades ependimarias, los cuales se encuentran comunicados por una serie de forámenes a nivel de la fosa posterior. Esto hace que el líquido cefalorraquídeo, que se va a originar dentro de las cavidades ependimarias, luego pueda circular y pueda salir hacia el espacio subaracnoideo. Esta imagen nos permite profundizar en lo que veíamos en la diapositiva anterior. Las cavidades ependimarias del encéfalo están dadas por el sistema ventricular. En este caso vemos los ventrículos laterales marcados con el número de 1 en el interior de los hemisferios cerebrales. Por otro lado, marcado con el número 2, encontramos el espacio subaracnoideo a nivel del sector más lateral y profundo de la cisura de Silvio. Esta imagen nos sirve para entender que el espacio subaracnoideo se encuentra alrededor de todo el encéfalo y también de la médula espinal. Este espacio subaracnoideo va a estar siendo transitado por el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo
entonces va a tener una función muy importante en la protección mecánica de las estructuras del sistema nervioso central. Acá podemos observar un corte en sentido sagital a través de un estudio que se llama una resonancia magnética, el cual puede utilizar varias secuencias. En este caso es una secuencia potenciada en T2. Este tipo de secuencias lo que permite ver es el líquido con una alta intensidad. Como ustedes pueden ver, el líquido cefalorraquídeo no solamente se encuentra a nivel de cavidades ependimarias, sino que se encuentra alrededor del encéfalo, en el espacio subaracnoideo, cuyos sectores de mayores dimensiones y que se encuentran más dilatados reciben el nombre de cisternas. Así como dijimos que la dura madre está en íntimo contacto con el periósteo del hueso del cráneo, la pía madre está en íntimo contacto con el parénquima encefálico y, como dijimos, se profundiza siguiendo los vasos sanguíneos. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Algunos conceptos que deben de manejar al finalizar la misma tienen que ver con el cráneo, los huesos que forman el cráneo, cómo son las articulaciones entre los mismos, qué son las fontanelas y qué características tiene la cavidad craneana. Por otro lado, con respecto a las meninges, tienen que saber cómo se llaman cada una de ellas, cómo se disponen y cuáles son sus principales características.